la sesión de estructuras y ecología política, donde vamos a ver justamente esta parte o esta dimensión más estructural de la ecología política. Normalmente solemos hacer esta parte en dos sesiones, que es una sesión de ecomarxismo y una sesión de economía ecológica, pero por un tema de tiempos y de la cantidad de sesiones que podíamos realizar en el marco de la duración de la escuela, lo vamos a intentar hacer en una sola, así que espero que nos pueda dar el tiempo también para poder compartir cada uno de los contenidos. Así que voy a compartir mi pantalla para poder presentar el PPT que he preparado para ustedes. Perfecto. Entonces, esta sesión le hemos puesto estructuras y ecología políticas y como les decía, vamos a tener, a ver, que cambie la... Ahí está. Vamos a tener 4 partes en la sesión. Primero es justamente identificar, hacer un breve repaso respecto a lo que implica la ecología política, ¿no? Y cuál es esta dimensión estructuralista de la ecología política que vamos a ver el día de hoy. Luego, justamente esta dimensión de ecología marxista, ¿no? Que es la forma en la que se le llama a una de los componentes de esta corriente. Luego tenemos un trabajo en grupos también para poder conversar un poco alrededor de estos conceptos, que son 3 conceptos quizás centrales en el marco de la discusión más estructuralista de la ecología política. Y finalmente la parte de la economía ecológica, ¿no? Que es una parte que, como les decía, nos gustaría poder haberla hecho en toda una sesión. Vamos a ver cómo llegamos con los contenidos hacia esa parte. Entonces, primero esta dimensión, hacer un breve repaso muy pequeño respecto a lo que implica la ecología política, ¿no? Así en muy corto, porque lo hemos visto en nuestras sesiones, pero como para entender en qué se enmarca esta discusión, ¿no? Como sabemos, la ecología en sí misma estudia estas relaciones que se dan entre los seres vivos con el medio ambiente, las interacciones que se dan, ¿no? En el medio en el que viven, ¿no? Entre organismos con su ambiente, y cómo estas relaciones pueden generar cambios a nivel de la distribución de recursos y también respecto a abundancia de ellos, ¿no? O escasez de los mismos. Entonces, cuando hablamos de la ecología de la especie humana, ¿no? ¿Qué otras consideraciones deberíamos tomar en cuenta? Y aquí es que entra la ecología política, ¿no? Y aquí yo cito a un autor francés, ¿no? Lippius, que nos menciona que, claro, cuando hablamos de la ecología del género humano, evidentemente tenemos que tener en cuenta su componente político, ¿no? En estas interacciones que se dan para poder acceder a un conjunto de bienes, a un conjunto de elementos que necesitamos para vivir, los seres humanos producimos colectivamente estos elementos para nuestra subsistencia, ¿no? Y en nuestras relaciones hay un fuerte componente político mediado por relaciones sociales que pueden ser relaciones de consenso, comunitarias, de acuerdos horizontales, como también podrían ser relaciones de dominación, dependiendo del tipo de sociedad en la cual nos encontramos. Entonces, algo central en la forma en la cual se realizan estos vínculos entre seres humanos y la naturaleza está mediado por una toma de decisiones. Y eso es un componente, por ejemplo, muy importante en la economía política, ¿no? Se decide qué producir, cómo organizar los procesos de trabajo, cómo distribuir los excedentes si es que los hubieran, o cómo administrar la escasez de recursos si es que los hubiera, y a qué fines destinarlo. Entonces, la ecología política, la ecología que identifica también estas relaciones de los seres humanos, tiene que ser una ecología política, ¿no? Y además, un componente fundamental en el marco de la ecología política es el vínculo con el territorio. ¿Por qué? Porque las comunidades humanas se organizan en territorios, es decir, nuestra existencia no puede estar desprendida de una ubicación territorial, ¿no? En donde se realizan estas o se consolidan estas relaciones sociales, ¿no? Y esto implica, como mencionaba, disputas o cooperación a nivel de otras comunidades territoriales. Entonces, la ecología de la especie humana es política y hay 2 componentes desde una perspectiva quizás interdisciplinaria, y es bonito poder también identificar de repente aquí, lo vamos a ver cuando tengamos la sesión, la parte más de diálogo entre nosotros, de qué disciplinas venimos, ¿no? Algunos pueden venir más desde las ciencias naturales, desde la ingeniería, desde las ciencias sociales. Yo, por ejemplo, soy economista, que la economía es una ciencia social, y la ecología política nos permite tener un diálogo productivo entre distintas disciplinas, ¿no? Por ejemplo, tomamos muchos componentes de las ciencias naturales, ¿no? Pero también, evidentemente, por este componente humano, social, resulta fundamental muchos elementos de las ciencias sociales también. Entonces, este es nuestro marco de ecología política, pero consideramos importante poder identificar
dos dimensiones dentro de la ecología política para poder enmarcar un poco desde dónde realizamos nuestras aproximaciones, ya sean desde el activismo, ya sea desde la investigación académica, ya sea desde la investigación periodística. Podemos darle como dos dimensiones para poder un poco estructurar cómo es que nos aproximamos a la ecología política. Entonces tenemos una, que es la ecología política, que tiene un enfoque postestructuralista, y acá quizás vamos a ver algunos componentes que hemos discutido en la sesión previa, ¿no es cierto? Resaltan dimensiones discursivas, resalta lo cultural, resalta una disputa respecto a cómo se producen los conocimientos sobre la naturaleza, los saberes de los pueblos indígenas, de construir, por ejemplo, el concepto de desarrollo sostenible, ¿no? Cuestiones respecto a cómo se comprende la naturaleza, y esto fue mucho de lo que discutió Tania Gómez en la sesión previa, muy enmarcado en un enfoque de ecología política postestructuralista, y la sesión de hoy, y lo que vamos a discutir el día de hoy, está más enmarcado en este enfoque estructuralista, ¿no? Con esto nos referimos a, por ejemplo, uno de los principales investigadores desde este enfoque en América Latina, ¿no? O mejor dicho, desde la literatura en español, es Joan Martínez Alier, ¿no? Entonces, él menciona que desde el enfoque estructuralista en la ecología política podemos realizar una crítica a la economía política, ¿no? En el marco de que la economía política estudia los conflictos respecto a la distribución de recursos económicos, pero pierde de vista la cuestión de la naturaleza, ¿no? Eso es un pendiente en la forma en la cual se estudia la economía política desde una forma más ortodoxa. Entonces, la ecología política, con un enfoque estructuralista, articula estas tensiones respecto a cómo se distribuyen los recursos económicos, los bienes que se requieren para la subsistencia humana, vinculándolo con la cuestión de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, Martínez Alier propone que en el marco de los estudios, las aproximaciones de la ecología política, se pongan al centro a los conflictos ecológicos distributivos. Y en el Perú es muy útil poder tener esta aproximación, y bueno, no solo en el Perú, sino en América Latina y en el sur global, porque los vemos, ¿no? Y es parte del escenario político de nuestras vidas en estas últimas décadas, ¿no? Sabemos que el principal motivo de conflictos, así en general en el Perú, ¿no? Si vemos los reportes que realiza la Defensoría del Pueblo, son justamente los conflictos socioambientales, ¿no? Los conflictos que se han dado entre comunidades y justamente el intento de algunas empresas mineras por realizar actividades, muchas veces perdiendo de vista, o más bien tomando muchas licencias respecto a cuánto contribuyen en la contaminación de estas comunidades o cómo contaminan recursos que son vitales son medios de vida de las comunidades aledañas, ¿no? Entonces, los conflictos ecológicos distributivos toman en cuenta esto que estudia la economía política, pero incluyen este componente fundamental de la naturaleza, porque finalmente la actividad humana, la actividad económica, se enmarca en un ecosistema concreto, se enmarca en un sistema biofísico completo, no se da de forma abstracta como la teoría económica tradicional podría pensar. Entonces, aquí surgen algunas propuestas ecomarxistas, algunas otras aproximaciones también desde la economía ecológica, en este paraguas, en este marco, en esta dimensión de un enfoque estructuralista de la ecología política que vamos a ver el día de hoy. Creo que bueno, después vamos a ver también algunos de los conceptos que pueden ser muy útiles para nuestras aproximaciones de la ecología política y nuestros estudios ambientales en general. Entonces, vamos a empezar con quizás uno de los mayores críticos de la economía política tradicional, ¿no? Entonces, como hablamos de que la ecología política estructuralista busca problematizar los límites de la economía política, de la forma en la cual se estudia, se aproxima las relaciones de producción, distribución en el marco de las sociedades actuales, uno de los principales críticos es evidentemente Marx, ¿no es cierto? Entonces, es necesario tener una mirada o preguntarnos qué tanto estuvo presente el componente ecológico en el desarrollo de las investigaciones de Marx. Y aquí hay algunos debates, ¿no? Quizás las perspectivas más tradicionales o más ortodoxas del marxismo hacia finales del siglo XX tenían una lógica productivista, ¿no? Por ejemplo, este flyer que ven aquí dice que el trabajo genera toda la riqueza, ¿no? Que es es una dimensión muy parcial de lo que Marx proponía, ¿no? Entonces,
Marx le daba un rol muy importante al trabajo para la generación de riqueza, pero en ese marco él entendía el trabajo como un mediador entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? Entonces, se acusa a Marx en algunos casos, de poder haber tenido una perspectiva muy productivista, y lo que es concreto es que hacia finales del siglo XX, previo a la Guerra Fría, cuando teníamos quizás algunas sociedades socialistas funcionando, estas compartían con las sociedades capitalistas una gran expectativa respecto al rol de la tecnología para poder permitir un desarrollo de la producción de forma constante y creciente, ¿no? O sea, en términos concretos, cuando se ejercieron, cuando estuvieron asumiendo un rol de dirección de políticas también alternativas al capitalismo en algunas sociedades, sí se ejercían miradas que le podríamos denominar productivistas, ¿no? Sin embargo, si bien es cierto, hacia finales del siglo XX, tanto países capitalistas como países no capitalistas tenían esta mirada de la centralidad del desarrollo tecnológico para incrementar las fuerzas productivas, para incrementar la producción. En el desarrollo más académico de Marx, sí había un componente muy importante respecto al rol de la naturaleza, que resulta muy útil para nuestros estudios y nuestros análisis de la ecología política, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estoy citando a Lowy, y hay en verdad varias corrientes respecto al ecomarxismo, ¿no? Una primera que considera que Marx tuvo algunos elementos de análisis de la naturaleza, pero que realmente no se traducían en una propuesta más articulada, ¿no? Y una segunda corriente que se identifica como algunos componentes centrales en el desarrollo de investigaciones de Marx, que nos permitirían entender que el vínculo entre el capitalismo y la naturaleza, y esa contradicción que se genera, resulta casi central para poder entender los límites del capitalismo en la propuesta de Marx, ¿no? Entonces, hay estas discusiones a nivel teórico, pero finalmente coincidimos que hay muchos aportes de Marx respecto a esto, y yo he rescatado aquí para esta sesión muchos de los conceptos que son, como les digo, vitales, claves para poder tener una mirada mucho más completa de nuestra apuesta por la sostenibilidad, ¿no? Y evitar escapar, o más bien poder contrarrestar lo que llamamos falsas soluciones, ¿no? Por ejemplo, la economía circular, luego lo vamos viendo. Entonces, por ejemplo, Lowy nos dice que Marx identifica, ¿no? Si bien es cierto, como lo mencionaba, en el desarrollo mismo del socialismo, sí podía haber habido una mirada productivista de la sociedad, el objetivo del progreso técnico para Marx no es un crecimiento infinito, sino reducir la jornada del trabajo y más bien generar un crecimiento del ser, ¿no? De la posibilidad del ser humano de tener tiempo libre, de ejercer con libertad sus capacidades, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y aquí es importante identificar lo que propone Marx en relación a la relación justamente entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? Entonces, para Marx, el ser humano es parte de la naturaleza en sí mismo, ¿no? No hay una dualidad, no hay una separación. Entonces, literalmente en su cita, ¿no? En el marco de sus manuscritos económicos y filosóficos, él identifica que el hecho de que la vida física y espiritual del hombre dependa de la naturaleza no significa otra cosa, sino que la naturaleza se relaciona consigo mismo, ya que el hombre es una parte de la naturaleza, ¿no? Entonces, está ahí muy presente en Marx la comprensión, porque además también en el marco en el cual desarrollaba sus estudios, tenía muchos vínculos con científicos naturales, amigos muy cercanos a él que eran incluso médicos, que tenían una aproximación más fisiológica del estudio de las sociedades, que le permitían identificar este vínculo muy cercano del ser humano con la naturaleza. Y aquí empezamos con uno de los conceptos claves en el sentido en el cual resulta muy útil para identificar los problemas justamente ecológicos distributivos que enfrentamos en la sociedad, ¿no? ¿Qué es el concepto de metabolismo social? Que luego vamos a llevar a identificarlo en el marco de sociedades capitalistas como el de una ruptura metabólica o brecha metabólica, dependiendo de cómo se realice la traducción, ¿no? Entonces, para eso es importante discutir qué entendemos por metabolismo, ¿no? Muchas veces tenemos en mente el metabolismo y pensamos, no sé, quizás quienes estén más cerca de las ciencias naturales tengan otros elementos en mente, pero quizás quienes no pensarán en los procesos de alimentación que tenemos los seres humanos, ¿no es cierto? Y detrás de este concepto, evidentemente, están esos procesos constantes, esos flujos
de materia y energía, que incluso se dan en términos muy concretos con nuestra alimentación y las excreciones, ¿no? El vínculo constante, el intercambio orgánico constante que se da tanto a nivel de organismos muy pequeños como a nivel de seres humanos, ¿no es cierto? Que somos evidentemente otras formas de vida mucho más complejas también, ¿no? Entonces, para Marx, este término, el del metabolismo, resulta muy estimulante en su época, ¿no? Lo incorpora en sus discusiones desde 1850 para identificar esta dinámica interactiva constante, este flujo constante de energía y materia que se realizan entre los seres humanos y la naturaleza. Pero Marx hace una diferenciación respecto a los seres humanos con otro tipo de seres vivientes y identifica que los seres humanos tenemos a través del trabajo una capacidad de transformar esa dinámica, esa interacción que tenemos con la naturaleza. Entonces, aquí está el concepto del metabolismo social, que como les menciono, resulta sumamente útil y toda la corriente de la economía ecológica toma este concepto para su desarrollo de investigaciones, ¿no? Entonces, nos dice que hay esta dialéctica, este vínculo entre la naturaleza y la sociedad que es constante, ¿no? El ser humano realiza un intercambio de energía y materia con el ecosistema en el cual nos encontramos, por una cuestión básica, ¿no? O sea, ahorita estamos escuchando la clase y estamos todos respirando, dependemos del aire que respiramos, estamos bebiendo agua, y sin esa agua que tomamos realmente no podemos vivir. Existe un límite de tiempo que tú puedes mantenerte vivo si es que no tomas agua. Todos los días requerimos alimentarnos y eso también requiere tomar elementos de la naturaleza para poder alimentarnos, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos los seres humanos constantemente de este vínculo, dependemos de la naturaleza y esa es parte del metabolismo social, ¿no es cierto? A la par, también nosotros expulsamos elementos hacia la naturaleza, ¿no es cierto? Una vez que morimos, nuestros cuerpos se descomponen y llegan a la naturaleza también. Entonces, es un flujo constante, es un intercambio constante que se realiza de energía y materia entre nosotros y nuestro ecosistema, y además no de forma individual, porque lo realizamos en sociedad, ¿no es cierto? Entonces, un autor que les recomiendo leer, que no está en la bibliografía que propusimos, pero que también la hemos ido incorporando en estos últimos años, es Saito, que tiene dos textos muy geniales respecto a justamente este componente ecológico de Marx, y él dice que, claro, como cualquier otra criatura viviente, como cualquier otro ser vivo, los seres humanos estamos condicionados por estas leyes naturales, dependemos de el agua existente, el agua limpia, dependemos del oxígeno para poder vivir, y estamos sujetos a estos ciclos fisiológicos constantes, ¿no? De producción, consumo, excreción, porque respiramos, comemos, ¿no? Entonces, este es el metabolismo social. El metabolismo en general con la naturaleza, como mencionaba, lo tienen todos los seres vivientes que habitan este planeta y distintas otras formas de vida también, ¿no es cierto? Pero el metabolismo social, el metabolismo del ser humano tiene una cuestión particular, que es el trabajo humano. Y es otro componente importante también para identificar, ¿no? Para poder entender la propuesta de Marx respecto a la economía, de la ecología marxista, ¿no? Entonces, el trabajo central en el desarrollo teórico de Marx está mediado por la naturaleza, ¿no? O sea, la forma en la cual el ser humano puede realmente ejercer su fuerza de trabajo está a través de la forma en la que él transforma los bienes de la naturaleza, ¿no? Transforma la naturaleza y la convierte en algo más. La convierte en algo más para poder satisfacer sus necesidades, ya sea de alimentación, ya sea de herramientas, ya sea de recreación, etc., ¿no? Entonces, el ser humano a través del trabajo puede mediar, ¿no es cierto? Puede regular, puede controlar, ¿no? Su metabolismo con la naturaleza. Entonces, aquí identificamos una particularidad del ser humano en general respecto al resto de seres vivientes, pero tenemos que identificar otro elemento adicional, ¿no? Entonces, si bien es cierto, este vínculo, ¿no? Esta conexión entre la naturaleza, la fuerza de trabajo de los seres humanos y la capacidad a través de estos dos factores de producción, dirían en la economía tradicional, de poder proveer, ¿no?, a la sociedad de bienes y servicios, esto cambia, ¿no es cierto? Cambia
a través de las distintas formas de producción que se han realizado a través de la historia, ¿no? Entonces, Marx nos dice, me gusta este gráfico para poder identificar estos cambios, ¿no? O sea, la forma en la cual el ser humano se ha relacionado con la naturaleza no es estática, ¿no? No solamente en términos conceptuales respecto a cómo la hemos percibido, sino de cómo hemos ido organizando nuestros procesos de producción. Podemos pensar en esta etapa más en la cual la tecnología cumple un rol fundamental en la actualidad, incluso tenemos productos, ¿no? Bienes transables que ya no tienen una materialidad en sí misma, no sé, las criptomonedas, ¿no? Eh, o incluso servicios digitales como los que estamos usando para poder estar conectados ahora. Podemos ir un poco más atrás y llegar a la revolución industrial, en la cual tenemos una capacidad mucho más, una capacidad productiva más rápida que te permite acumular y generar excedentes. Podemos pensar en la época mercantilista, en el cual los intercambios entre naciones eran fundamentales para poder elevar la productividad de las naciones. Podemos pensar en sociedades más feudales, en las cuales la agricultura, ¿no?, que tenía un rol central, y también donde aún el desarrollo de algunos bienes era muy, no había mucho vínculo con la tecnología en sí misma, ¿no? O era un desarrollo tecnológico aún no al nivel que tenemos ahora, ¿no? O tal vez distinto, ¿no? Pero si bien es cierto esta mirada, ¿no?, de distintas formas de producción en distintos tipos de sociedades, también puede ser una mirada lineal, ¿no? O sea, para Marx, para los académicos del norte global, esto puede haber sido una forma lineal en la cual hemos pasado de distintos modos de producción, ¿no? Pero sabemos en el sur global que incluso estas formas de producción pueden estar en un solo país, desde distintos escenarios, partes del país en sí mismo, ¿no? Entonces, pero lo que tenemos que ver detrás de esto es que hay distintos modos de producción, hay distintas formas en las cuales los seres humanos se relacionan con la naturaleza, y si bien en sociedades occidentales, ahorita, ¿no?, estamos en el marco de una sociedad capitalista, no siempre fue así. Entonces, el metabolismo social, desde la perspectiva de Marx, tiene una perspectiva transhistórica. Nos dice de que siempre el vínculo entre el ser humano y la naturaleza ha estado mediado por el trabajo. Pero esto ha cambiado, no siempre ha sido igual, en el marco de distintas sociedades, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cuál es la particularidad del vínculo entre el ser humano y la naturaleza para el desarrollo, para la generación de bienes y servicios, para satisfacer las necesidades de la sociedad? Lo vamos a ver con un siguiente concepto que enmarca esta mirada del metabolismo, ¿no? Y aquí el componente importante para Marx es la mirada de que la forma de trabajo en el marco del capitalismo es el trabajo enajenado. Es decir, es una forma de trabajo en el cual el ser humano pierde ese vínculo con el bien que está produciendo. Entonces hay una pérdida del producto, de lo que tú has transformado de la naturaleza. Y esas brechas que se generan es que Marx le llama la ruptura metabólica, ¿no? O sea, la fractura metabólica o brecha metabólica, como les mencionaba, en la literatura lo pueden encontrar con distintas traducciones, pero es finalmente un quiebre, ¿no? Estábamos hablando de un metabolismo social en el cual el ser humano es muy consciente de su vínculo con la naturaleza, es muy consciente de lo dependiente que es de la naturaleza para existir, hacia una sociedad capitalista en el cual este vínculo se quiebra. ¿Por qué? Primero, por un lado, porque la lógica capitalista es de crecimiento y acumulación de bienes, sin considerar que el factor que está detrás de esa producción, la naturaleza, no va a crecer en ese mismo ritmo, ¿no es cierto? Entonces tienes un aceleramiento de procesos productivos que va a un ritmo distinto al de, finalmente, los límites físicos que tiene la naturaleza. Entonces, hablamos en sociedades capitalistas de que el metabolismo social está quebrado, ¿no? Está roto. Un ejemplo concreto, porque quizás, claro, nosotros podemos pensar en muchos ejemplos de ruptura metabólica desde ahora el siglo XXI 2023, ¿no? Pero quizás lo que identificaban Marx en su tiempo, él en su tiempo y otros autores, era este proceso en el cual iba naciendo, en el cual iba consolidándose el capitalismo en el marco de cambios y migraciones del campo a la ciudad. Entonces, lo primero que identificó Marx, y esto citando a autores como Foster respecto a la ruptura metabólica,
son justamente qué ocurría cuando habían estas migraciones del campo a la ciudad, ¿no? Entonces las ciudades empezaron a crecer, empezaron a poblarse, y más bien el campo empezaba a despoblarse. Entonces se producía, la producción agrícola se realizaba para abastecer a las ciudades. Esa es una dimensión y ya era un problema enmarcado desde la ruptura metabólica. Pero ahí viene un segundo problema, ocasionado justamente por esta migración, que es que antes, si es que en el mismo lugar tú producías, ¿no es cierto?, los bienes agrícolas, los consumías y los desechos caían de nuevo hacia estos campos mantenían, ¿no?, la calidad del suelo. Pero lo que ocurre con esta desvinculación entre el campo y la ciudad es que migran los bienes, migran los alimentos hacia las ciudades. Entonces los desechos que se generan contaminan las ciudades, y justamente estos bienes, lo que dejan, ¿no?, los residuos orgánicos, no vuelven al campo y generan un deterioro químico de la calidad del suelo, ¿no? Es una cuestión muy concreta que identificaban estos autores para poder ver cómo es que se iba ya consolidando esta ruptura metabólica. Entonces, así en términos, por eso menciono que esta mirada tiene mucho de interdisciplinaria, ¿no? Porque hay una pérdida de nutrientes en el suelo, ¿no? Los autores, que tienen más elementos también de análisis desde las ciencias naturales, identifican que el suelo, al no recibir justamente los desechos orgánicos, pierde nitrógeno, fósforo, potasio, ¿no es cierto? Y más bien las ciudades se llenan de residuos que no pueden incorporar en sus ciclos también, ¿no? Entonces, no se logra generar una restitución de condiciones para que incrementen la fertilidad de los campos. Y aquí quería volver, si bien es cierto, hemos visto ya el componente de metabolismo social como un elemento clave para poder entender la situación en la cual nos encontramos ahora de crisis climática, de contaminación ambiental, ¿no? Si bien es cierto, este ejemplo de la agricultura en el marco de la consolidación del capitalismo occidental es el que pudieron ver los autores. Nosotros podemos identificar muchos otros ya en este momento de la historia, ¿no? Podemos identificar, por ejemplo, la escasez de agua que tenemos en las grandes ciudades, podemos identificar la pérdida incluso de conciencia respecto a de dónde vienen nuestros alimentos, en algunas ciudades también, o cómo esta extracción de alimentos pensados, ¿no?, que nacen del campo y que son extraídos hacia las ciudades, también genera un conjunto de dificultades a nivel del campo, ¿no? Entonces, esto es un concepto importante y muy útil del marxismo ecológico, que es el concepto de ruptura metabólica, para entender muchos de los conflictos que nos enfrentamos, conflictos ecológicos distributivos que enfrentamos en la sociedad. Sin embargo, aquí, para articular un poco también con otro de los conceptos que queremos analizar en el marco de esta discusión, es que hemos hablado justamente de las migraciones del campo a la ciudad. Y si bien es cierto, hemos dicho que han migrado, que se han llevado los alimentos, ¿no es cierto?, producidos en el campo hacia las ciudades, no solamente migraron alimentos, sino que también migraron personas, ¿no? Entonces hablamos de procesos históricos del capitalismo, de despojo, de acceso a tierras, por ejemplo, hacia los campesinos que vivían en el campo, ¿no? Y aquí viene otro concepto también proveniente del marxismo que es muy útil para poder también, para tener parte de nuestros análisis respecto a la ecología política, ¿no? Y con esto hablo de la acumulación originaria. Que como sabemos, para Marx, eso es uno de los factores que permite que surja el capitalismo, ¿no? Obviamente el capitalismo occidental, el capitalismo del norte global, ¿no? Para él, y además coinciden en sus análisis con que en esos años en el cual se estaba consolidando el capitalismo, hubieron cambios respecto al uso de recursos comunes, de bienes comunes, ¿no?, de campos que se encontraban para el acceso de las comunidades que vivían cerca. Entonces, en ese contexto se generaron procesos de cercamientos, privatizaciones de tierras comunales, se impidió incluso a las personas que vivían ahí de no solamente de poder producir tierras, sino también de llevarse incluso los residuos de la producción, como por ejemplo maderas muertas, semillas que caen, ¿no? Entonces, todo ese proceso, ¿no?, obligó, ¿no?, despojó a estas personas de sus medios de vida
y los llevó a tener que mudarse, migrar hacia las ciudades en las cuales no tenían otro activo que su fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, este proceso de acumulación originaria, como menciona para Marx, es un factor básico para el surgimiento del capitalismo y es un concepto muy útil, no desde la figura de acumulación originaria para la ecología política, sino porque este proceso que Marx identificaba en su tiempo para la consolidación del capitalismo occidental es un proceso que vemos muy cercano también en sociedades del sur global, ¿no? Entonces, por ejemplo, Harvey le llama a este concepto, ¿no? O a este proceso acumulación por despojo, ¿no? Y Harvey menciona que no es un proceso único del paso de sociedades precapitalistas a sociedades capitalistas, sino que en general es una forma, es una estrategia que realizan algunas sociedades capitalistas para poder proveerse, expandir sus fronteras extractivas y productivas. Entonces, un ejemplo claro, lo conocemos en América Latina, lo conocemos en el Perú, por ejemplo, eh, un ejemplo doloroso, ¿no? El baguazo en la Amazonía peruana se dio porque había un intento de realizar actividad minera en zonas en las cuales existían comunidades que tenían un vínculo con la naturaleza, ¿no? Con su entorno. Entonces nos damos cuenta de que son procesos de acumulación por despojo, ¿no? De intento de acumulación por despojo, en los cuales se realizan estas expansiones de fronteras productivas, de fronteras extractivas, se privatizan territorios y se impide el acceso de las comunidades hacia esos territorios. Entonces, estas comunidades se ven obligadas a migrar, ¿no es cierto?, para poder vender su fuerza de trabajo, ya que ya no tienen los medios de subsistencia que tenían antes, ¿no? Pierden su acceso a medios de vida y se ven obligados a buscarlos en las ciudades. Entonces, este concepto de acumulación originaria propuesto por Marx para leer la sociedad capitalista en los 1800, ¿no? Es muy útil aún en sociedades del sur global porque nos damos cuenta de que tenemos procesos activos de esta manera en América Latina, en nuestro país, en nuestra región, ¿no? Y con esto pasamos a otro concepto importante también en el marco de esta discusión, que es el concepto de imperialismo ecológico, ¿no? Que también lo propone Foster bajo sus lecturas del marxismo ecológico. Yo quiero que le den una leidita a lo que propone para que podamos pensar desde nuestras disciplinas a qué nos recuerda, ¿no? Porque muchas veces también muchas de las cosas que se toman o de las propuestas teóricas que se toman están muy vinculadas con propuestas teóricas que vienen de otras disciplinas, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que propone Foster, ¿no? Desde el imperialismo ecológico, es que el centro, ¿no? El norte global, ¿no? En este caso el centro del sistema de producción, crece dejando grandes saldos ecológicos en las periferias, ¿no? Por ejemplo, en el sur global, desde donde se extraen los recursos, y esta extracción de recursos para generar nuevas riquezas hacia el centro no se realiza de forma democrática en una Perdón, permiso, por favor. Tenemos un velo prendido por aquí. Ahora sí. Entonces no se realiza de forma democrática, no se realiza en el marco de un intercambio comercial en igualdad de condiciones, sino que se realiza a través de la coacción, muchas veces incluso militar directa, ¿no? Entonces, si pensamos un poco que nos hace recordar este concepto, yo, por ejemplo, desde la economía recuerdo mucho la propuesta de Previch de centro-periferia, ¿no? Que viene desde finales de 1960, en el cual desde CEPAL se estableció una crítica a la dinámica justamente centro-periferia que realizaban los países del norte global de llevarse recursos de nuestros países, llevarlos hacia sus sociedades con un desarrollo productivo más elevado a nivel tecnológico y devolvernos bienes ya con un valor agregado, con precios mucho más altos, ¿no? Entonces teníamos un desequilibrio en términos de los términos de intercambio, justamente a partir de estas dinámicas centro-periferia. Entonces, este concepto de centro-periferia, de relaciones desiguales de intercambio entre los países del sur global, América Latina y el norte global, que identificaba Previch, enmarcan también un poco de la propuesta del imperialismo ecológico de Foster, solamente que él menciona que no son intercambios que se dan de forma democrática, no son intercambios que se dan de forma en igualdad de condiciones, sino que muchas veces están mediados por una coacción, ¿no? Por la fuerza que tienen incluso en términos de agencia geopolítica de estos países, ¿no? Entonces,
Ese es otro concepto también muy útil desde el marxismo ecológico que nos permite también tener más elementos para leer los conflictos sociales y ecológico distributivos. Bueno, entonces hasta aquí hemos visto algunos de los conceptos, como les mencionaba, muy útiles del marxismo, el concepto de metabolismo social, el concepto de ruptura metabólica, ¿no? Como el proceso en el cual nos encontramos actualmente y que nos está llevando a esta crisis climática, el concepto de acumulación por despojo, ¿no? Estos procesos de privatización de la naturaleza, de los bienes comunes que llevan hacia las comunidades a perder su acceso a medios de vida y tener que emigrar a las ciudades para poder trabajar en los mercados formales con intercambio salarial, ¿no? Y otro componente importante que está en el núcleo teórico del marxismo ecológico es el que hemos venido construyendo a partir de estos conceptos, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, O'Connor es quien más ha desarrollado esta aproximación. Y nos dice que, si bien es cierto, el marxismo tradicional identificaba una contradicción del capitalismo que lo llevaba a constantes crisis, que es la contradicción capital-trabajo, hay una contradicción adicional. Entonces, primero vayamos a esta primera contradicción, ¿no? O sea, el marxismo tradicional ortodoxo nos dice que el capitalismo enfrenta sus propias crisis, ciclos de crisis constantes, debido a la contradicción que existe entre el capital, ¿no? Las dinámicas, las intenciones del capital respecto al trabajo, ¿no? Y las condiciones en las cuales se encuentran los trabajadores. ¿A qué nos referimos con esto? Que la lógica del capitalismo es incrementar ganancias, es elevar la productividad, ¿no es cierto? Es aumentar la rapidez de los procesos de producción, y para incrementar sus ganancias, como uno de los factores de producción es la fuerza de trabajo, busca pagar salarios cada vez más precarios de los trabajadores para incrementar su tasa marginal de ganancias. Entonces, si tenemos una masa, ¿no? un componente grande de trabajadores que se ven precarizados, que tienen cada vez menos ingresos, enfrenta el capitalismo un problema, que es que para ellos incrementar sus ganancias tienen que vender sus productos, ¿no? Que se le denomina la oferta. Pero esta oferta tiene que ir acompañada por una demanda. Alguien tiene que comprar lo que se produce. Y si la mayoría se encuentra precarizada, no tiene salarios adecuados, no va a tener realmente la posibilidad de poder comprar lo producido. Y ahí se enfrenta a un escenario de crisis, ¿no? Por ejemplo, las crisis de 2008-2009 que enfrentó el mundo, pero se sintió más en el norte global de inflación de precios de bienes inmobiliarios, estaba medida por eso también, ¿no? Por una precarización de la clase trabajadora que quería comprar nuevas casas, pero lamentablemente los precios eran tan altos que luego no podían pagar sus hipotecas, ¿no? Entonces, esa es una de las principales contradicciones del marxismo más tradicional ortodoxo, pero O'Connor identifica una segunda contradicción, que vamos a ver ahorita. Que me den un segundo para conectar, por favor, mi laptop, que si no la batería va. Listo, ahora sí. Entonces, O'Connor nos dice que hay una segunda contradicción que el marxismo ortodoxo no había identificado y que es constitutiva, fundamental, ¿no? Para poder entender la crisis a las cuales se puede enfrentar el capitalismo, ¿no? Y es la contradicción capital-naturaleza, ¿no? Entonces vamos a volver a la lámina de aquí, en la cual, como hemos mencionado, esta lógica del capitalismo de seguir creciendo, de a través del desarrollo y los avances tecnológicos, incrementar su productividad, tiene, un límite específico, constante y tangible, ¿no? Que es que la naturaleza no va a poder responder al ritmo que desea el capitalismo en una lógica de crecimiento constante, porque la naturaleza tiene límites físicos, y si bien es cierto, pueden haber apoyos del desarrollo tecnológico, finalmente estos límites físicos impiden esta expansión infinita esperada, deseada por el capitalismo, ¿no? Entonces, un ejemplo de ello son los plaguicidas, ¿no es cierto? Para hacer más productivo la agroindustria, para poder incrementar la productividad de la agroindustria, se utilizan plaguicidas, ¿no? Químicos que se utilizan en la agricultura para disminuir costos, para poder elevar la productividad, pero en el mediano plazo destruyen, ¿no es cierto?,
dificultan, matan la vida del suelo y terminan afectando el proceso de producción e impidiendo su lógica de incremento de productividad, ¿no? Entonces, esta segunda contradicción del capitalismo es tangible, es real. Lo vemos, por ejemplo, en la agroindustria cuando quiere realizar, incrementar su productividad en zonas desérticas, como por ejemplo en Chile, ¿no? Para poder realizar, para poder producir paltas, y lamentablemente se enfrenta con el límite de que ya no tiene agua, ¿no? O tienen problemas en el acceso a agua. Entonces, hay un límite físico que representa la naturaleza del capitalismo que impide que se ejerza esta dinámica de acumulación constante. Entonces, este concepto de la contradicción capital-naturaleza es fundamental para identificar, como les mencionaba, la crisis climática en la que nos encontramos, ¿no? O sea, nuestros países, si prendemos la tele el 28 de julio, nos vamos a dar cuenta que independientemente de quién sea el presidente, siempre van a resaltar metas de crecimiento económico. Que eso en América Latina con más sentido, si vemos países de Europa que ya están en estados de bienestar, que ya tienen un desarrollo más, se encuentran en estadios de desarrollo más favorables para su población, también van a buscar cumplir metas de crecimiento constante, ¿no? Pero como mencionaba, este crecimiento no puede entrar en una espiral infinita porque finalmente la naturaleza presenta una limitante física muy concreta. Entonces, con estas ideas que nos propone el marxismo ecológico, nos enfrentamos a una pregunta, ¿no? Y nos enfrentamos en general a las propuestas, las alternativas que se han desarrollado desde corrientes respecto a lo ambiental, respecto a lo ecológico, que coinciden o que creen que es posible, ¿no es cierto?, conciliar el desarrollo productivo capitalista en el cual estamos enmarcados con metas para frenar la crisis climática, ¿no? Entonces, se proponen medidas como el desarrollo sostenible, ¿no es cierto? Y lo que se planteó O'Connor en un texto muy genial, que sí es parte de la bibliografía y que sería muy bonito si lo puedan leer, es si es que es posible un capitalismo sostenible, ¿no? Y lo que responde en términos concretos en el libro es que en corto no es posible, ¿no? Y en largo nos explica que justamente esta lógica de crecimiento constante, que nos vamos a dar cuenta en este gráfico, cuando empieza a existir un desarrollo, un consumo de energía extremadamente elevado en el mundo, ¿no? Empieza con el desarrollo y la consolidación del capitalismo, ¿no? Entonces, estas tasas de consumo de energía que tenemos ahora, que han llegado a niveles insostenibles, que nos están llevando justamente a todos los problemas climáticos que enfrentamos, se dan por ese sistema de producción. Entonces él considera que es muy difícil poder cumplir con metas de acción climática que frenen la crisis en el marco de estas lógicas de producción, ¿no? Y que esta lógica le obliga al capitalismo a acumular o morir, ¿no? Entonces, esa es la propuesta de O'Connor. Ustedes nos podrán contar en la dinámica en grupos también qué es lo que ustedes piensan respecto a esto, pero nos enfrentamos a esa situación, ¿no? Una situación de crisis climática muy concreta, muy tangible, lamentablemente. Por ejemplo, ahora estamos a puertas de un fenómeno del Niño, y que es un fenómeno evidentemente que histórico, ¿no? En nuestro país, en la costa norte peruana, pero que la periodicidad, ¿no?, que tenemos ahora, más acelerada, ¿no?, está en el marco de una crisis climática, ¿no? Situaciones de excesos de lluvias, situaciones en las cuales se pierden cosechas justamente por estos procesos de sequías, pero también de exceso de lluvias, se dan en el marco de una crisis climática, ¿no? Ahora, ahí en modo paréntesis, creo que es importante mencionar, ¿no?, que si bien es cierto, este consumo de tasas de energía nace en el marco del capitalismo, del desarrollo del capitalismo, no es homogéneo entre toda la población, entre todo el mundo, ¿no? O sea, es importante también, si es que alguno está interesado en buscar un poco más sobre quiénes son los responsables de la crisis climática, muchas veces hay una lógica de, y aquí está en este gráfico, quizás de forma, ¿no?, culpar a todos los seres humanos por igual, ¿no? Como si todos tenemos la misma responsabilidad. Y justamente la mirada de la ecología política tiene un componente, ¿no?, que me parece muy importante, que es la escala de responsabilidad, ¿no? No tiene la misma responsabilidad una persona que vive en una economía del norte global con unas dinámicas de consumo muy elevadas que una persona que vive en América Latina
con otras dinámicas de consumo, con otras dinámicas respecto a usar el transporte, movilizarse, tener viajes en avión, etcétera, ¿no? Entonces, esa es otra discusión también muy interesante, y si algunos, como lo discutimos creo en la sesión primera también, no hubo un poco ese intercambio a nivel de preguntas, hay un texto muy genial, es un reporte que hace anualmente el equipo de Piketty, donde buscan datos concretos y tienen datos concretos para ver cuánto contribuye a la contaminación en términos de consumo de energía una persona del 10% más rico en Estados Unidos versus una persona del 10% más rico en el Perú, versus una persona del 10% más pobre en Chile versus una persona del 10% más pobre en, no sé, en China, ¿no? Entonces, eso nos permite también identificar que no se trata solamente de la sociedad humana en general, sino de las dinámicas capitalistas más incorporadas en las dinámicas de consumo de algunas personas en distintas sociedades, ¿no? Y es importante tener en cuenta esa diferencia. Entonces, la mirada marxista de la ecología a mí me parece que es muy útil porque nos aleja de falsas soluciones, ¿no? En el contexto de crisis climática tenemos muchos acuerdos, tenemos muchas discusiones, tenemos la COP que se realiza de forma constante, discusiones larguísimas. El año pasado fue en Egipto, en una zona súper alejada, en la cual muchas personas llegaron en avión y además contaminaron un montón, elevaron un montón su huella de carbono. Coca-Cola financió una parte, ¿no? Entonces hay muchas falsas soluciones, discusiones que muchas veces no llevan realmente a cambios concretos que nos permitan enfrentar una crisis que debería llevarnos a tener algo de sentido de urgencia, ¿no? Porque es un problema muy fuerte que enfrentamos como sociedad en general, ¿no? Entonces, esta mirada del marxismo ecológico nos permite identificar de que no bastan falsas soluciones, que por ejemplo, en el marco de este límite que tiene la naturaleza, esos límites físicos que tiene la naturaleza, de no poder seguir el ritmo alocado de crecimiento del capitalismo, entonces una economía circular tendría limitaciones. Lo vamos a ver luego en la parte también de economía ecológica con más detalle. Los ODS, por ejemplo, que no son malos, que de hecho, si se incorporan a nivel de políticas públicas en el Perú, darían algo de avance respecto a lo que tenemos, pero que también tienen una contradicción, porque los tengo por aquí, proponen trabajo decente y crecimiento económico junto con medidas para poder mejorar la acción climática, ¿no? Conservar ecosistemas terrestres. Entonces, tiene contradicciones los ODS también, desde una mirada del marxismo ecológico, ¿no? Justamente por estas limitaciones que se realizan entre el capitalismo y esta contradicción que existe entre el capital y la naturaleza, ¿no? Nos permiten tener una mirada crítica también hacia la sostenibilidad débil, ¿no? Y aquí yo he puesto este triángulo, quizás algunos en alguna oportunidad también han podido ver que la propuesta de la economía ambiental en el marco del desarrollo sostenible brinda como una solución valorizar la naturaleza, ¿no? Y decir que la naturaleza es capital natural y que puede ser transada con capital, por ejemplo, financiero, ¿no? Entonces hay programas como por ejemplo el programa Red o Red Más, que tú puedes pagar, ¿no? Son programas en los cuales tú puedes luego pagar por las situaciones de contaminación en las cuales has estado encausado, para generar esquemas de conservación. Entonces, esto tiene limitaciones, porque la naturaleza no puede ser vista como una forma de capital, porque finalmente esa contaminación a la cual has llevado no va a poder ser restaurada del todo, ¿no? O sea, puede haber mucho avance tecnológico que te permita restaurar parcialmente, pero hay elementos profundos de contaminación que se han generado que quiebran equilibrios a nivel del ecosistema, equilibrios biofísicos que no pueden ser reparados, ¿no? Y lo vamos a ver luego también en la parte de economía ecológica con los pasivos ambientales, que creo que son formas muy tangibles de ver que los desechos, por ejemplo, que generan la minería, pueden pagar muchísimo, ¿no? Pero realmente poder remediar ese nivel de contaminación y a nivel no solamente de la salud ambiental, sino de la salud y las vidas de las personas que se han visto contaminadas por ello, es algo irreparable, ¿no? Entonces, ahí esta mirada del marxismo ecológico tiene una fuerte crítica hacia medidas de sostenibilidad débil, ¿no? Y como hemos hablado de la necesidad o de la contradicción del capitalismo en su lógica de crecimiento, también es importante saber que hay discusiones alrededor del decrecimiento, ¿no? Hay discusiones abiertas a nivel del norte global,
desde un desarrollo, si bien es cierto, en algunos casos más académico, pero también de discusión de políticas públicas en el norte global. Hace poco en Colombia se abrió un poco la discusión. Yo creo que es una discusión que debe partir más desde el norte global, porque los países de América Latina aún tenemos brechas respecto a superación de pobreza, respecto a desarrollo productivo, frente a los cuales se requieren aún un desarrollo productivo a nivel de escala nacional, ¿no? Entonces, es difícil poder conciliar eso con políticas de crecimiento que aún, como menciono, son un reto más para quienes están más o son más responsables en una escala, ¿no?, global respecto a la contaminación en la cual nos encontramos. Entonces, este esquema, esa es la mirada de la ecología marxista, ¿no?, que es crítica a las estructuras centrales que producen la contaminación y que además nos permite identificar, nos permite responder hacia falsas soluciones parciales que realmente no van a poder solucionar, valga la redundancia, la gran crisis climática en la que nos encontramos, ¿no? Si es que, desde la mirada del marxismo ecológico, no se generan cambios a nivel de las condiciones actuales de producción y las lógicas detrás de la producción, ¿no? ¿Bajo qué lógica se produce? ¿Acumular recursos o satisfacer necesidades de la sociedad, ¿no? En sociedades capitalistas, la lógica de la producción está mediada por dinámicas de acumulación de recursos, de acumulación de ganancias, de utilidades, de la generación de millonarios, multimillonarios, mientras se genera una carga ecológica justamente en las personas con menos recursos, ¿no? Y que dependen más sus medios de vida de la naturaleza para poder vivir, ¿no? Para poder garantizar la reproducción social de la vida, ¿no? Entonces, esa es una mirada, me parece muy útil, importante del marxismo ecologista que quería compartir en esta primera parte de la sesión, para no dejar de compartir en el marco de la introducción a la economía ecológica, justamente de la ecología política a la economía ecológica, que es un componente también importante de esta dimensión más estructural de la ecología política. Que, uy, Nicole, tienes el micro prendido. A ver si desde la organización podemos cerrarlo y ya está. Que es un componente muy importante que tiene una crítica profunda hacia la economía clásica, la economía tradicional y sus limitaciones, ¿no? Algunos de los elementos son tomados también de la ecología marxista, quizás hay algunas coincidencias y algunas divergencias también, pero es importante compartirlas para también conocer este componente en el marco de la ecología política. Entonces, la economía clásica está enmarcada en el sistema capitalista, ¿no? La economía clásica y los grandes teóricos no clásicos de la economía, como Adam Smith, ¿no es cierto?, entre otros, han desarrollado su producción académica leyendo el capitalismo clásico que conocemos, ¿no?, además occidental. Se fundamenta la economía clásica en esta lógica de crecimiento, ¿no?, acumulación de capital. Les voy a poner la presentación en más grande para que puedan también ver la gráfica sin dificultades. Ahora sí. Entonces, nos identifica la economía clásica de que los factores de producción para elevar la productividad fundamentales son el cambio tecnológico, la tecnología y la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, mientras el cambio tecnológico, la tecnología siga creciendo, siga fortaleciendo, sigan habiendo avances tecnológicos, la productividad va a poder seguir elevándose, ¿no? Mientras se mantenga además también una fuerza de trabajo que logre ser productiva. Entonces, los economistas clásicos sí tenían, quizás algunos primeros economistas clásicos como David Ricardo o Malthus, sí tenían muy en mente el rol de la naturaleza, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque estábamos en sociedades en las cuales recién se estaba generando este vínculo hacia el capitalismo y la agricultura seguía teniendo un rol muy importante en las economías nacionales, ¿no? En la actualidad, la agricultura también tiene un rol importante en las economías nacionales, sin embargo, depende de cómo se lea la importancia. Por ejemplo, en el Perú, respecto a la cantidad, algo fundamental, ¿no?, básico, que es la provisión de seguridad alimentaria, ¿no? Pero lamentablemente las lecturas más ortodoxas del crecimiento económico y de la economía basadas en el PBI, como la agricultura es poco productiva, ¿no?, y no aportan necesariamente tanto al PBI como otras actividades, no se les considera tan central cuando debería serlo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, los primeros economistas clásicos, Malthus, David Ricardo, Adam Smith, sí consideraban el rol de la naturaleza y el problema de escasez, por ejemplo, en relación a la escasez de tierras, ¿no?,
Malthus tiene toda una teoría, además, de cómo crece a un ritmo aritmético versus un ritmo geométrico, ¿no? La cantidad de tierras y trabajadores respecto al capital. Ellos sí tenían esta visión. Pero cuando vamos pasando hacia otros momentos del desarrollo de la economía y pasamos a una mirada más neoclásica de la economía, se pierde esta mirada, ¿no? Y pasamos a un esquema mucho más reduccionista, ¿no? De la sobreespecialización desde una mirada microeconómica de la economía en este gráfico que tenemos por aquí. Por ejemplo, en libro de texto de Economía 1, se toma esta mirada del proceso productivo económico en un equilibrio general, ¿no? Un flujo circular de la vida económica en la cual los mercados proveen de bienes a las familias compran los mercados y a la par participan del sistema productivo a través de las empresas que generan estos bienes. Entonces, hay un flujo armónico y circular en este equilibrio propuesto por la economía tradicional neoclásica que identifica que esto ocurre en un flujo cerrado, ¿no? Entonces, la economía ecológica y algunos de sus principales exponentes en habla español, que es Joan Martínez Alier, nos dice, esto no es así. La economía no es parte de un flujo cerrado. Estás perdiendo de vista que no solamente estás intercambiando tierra, capital y trabajo, sino estamos, como hemos discutido en la primera parte de la sesión, en el marco de un ecosistema en el cual los bienes que estás construyendo, proveyendo a la sociedad, también generan desperdicios, requieren de energía para poder producirse. Esta energía no es energía infinita, ¿no es cierto?, sino es energía que se agota. Entonces, esta mirada de la economía general, del equilibrio general de Walras, que nos enseñan a los economistas en el primer curso, ¿no?, para iniciar en la carrera, es una mirada excesivamente limitada, ¿no? No solamente son flujos de insumos y productos, ni solamente son flujos de dinero, como se piensa en la economía, sino que hay flujos de materia y energía, justamente en el marco del metabolismo social que hemos estudiado en la primera parte. Entonces, Martínez Alier propone, ¿no?, en esta crítica a la economía tradicional, que la economía es un subsistema, ¿no?, un subconjunto en el marco de un sistema mucho más amplio que es el ecosistema en el cual nos encontramos, ¿no? Entonces, la economía recibe recursos de la naturaleza, la fuerza de trabajo, y volviendo un poco a lo propuesto por Marx también, lo transforma en bienes, y estos bienes en algún momento se van a convertir en residuos, ¿no? Ya sea residuos orgánicos que puedan volver a la naturaleza, como residuos inorgánicos que no van a poder volver, o incluso contaminantes que no se van a poder degradar en miles o cientos de años. Entonces, no existe una economía circular cerrada como propone Walras, como proponen los economistas neoclásicos, y lo penoso es que esta premisa de una economía que funciona en sí misma, ¿no es cierto?, centrada en sí misma como si fuera una economía cerrada, es la economía mainstream, por decir, bajo la cual se circunscriben nuestros países, ¿no?, y bajo la cual se desarrollan los procesos productivos en nuestros países, ¿no? Una economía en la cual lamentablemente no se incorpora de forma adecuada, se están empezando a incorporar, pero con muchas limitaciones. ¿Qué implica, no es cierto?, la contaminación que las economías puedan generar? ¿Y qué implica, no es cierto?, una real valorización de la naturaleza fundamental para cualquier proceso productivo económico, ¿no? Como hemos visto en los videos, como les ha tocado en los grupos, todas las actividades productivas económicas dependen de la naturaleza en mayor o menor sentido, ya sea directamente a través de la agroindustria, donde hay un vínculo concreto, ¿no?, y directo con la tierra, ya sea en, por ejemplo, desarrollo tecnológico, Silicon Valley, no depende en nada, nos podrían decir, de la naturaleza, no, todo está en la tecnología. Mentira, porque requieren energía, y la energía se provee de justamente fuentes de energía naturales, ¿no es cierto? Incluso si quieren tener energía eléctrica dependen del litio, dependen del cobre. Entonces, toda actividad productiva depende de la naturaleza, que ellos le llaman o lo caracterizan meramente como recursos, ¿no es cierto?, y que lamentablemente en las lógicas de producción y acumulación capitalistas son presionadas hasta el límite, ¿no?, por esta lógica de acumulación y de crecimiento constante. Entonces, la economía ecológica critica la economía tradicional diciendo no existe una economía circular cerrada, todo lo que entra en la economía como insumo sale después transformado como un residuo,
como mencionaba, puede ser un residuo orgánico, puede ser un residuo no orgánico, que se acumula como un stock, ¿no? Pero finalmente es un residuo. Y los perjudicados de estos residuos, quienes están más cercanos a estos residuos, son, lo menciona Martínez Alier, los más pobres, ¿no? La gente con menos recursos. Porque lamentablemente, y él denomina, tiene un texto muy bonito, un libro muy bonito que se llama El ecologismo de los pobres, en estas lógicas que hay del capital, de priorizar justamente las economías más productivas, etcétera, genera los procesos de extracción de recursos naturales en el sur global, en lo que se denominan, entre comillas, las economías menos desarrolladas, y son ahí lamentablemente donde las personas que viven ahí, donde se ven afectados por estos procesos productivos, o mejor dicho, estos procesos extractivos, ¿no es cierto? Entonces, la economía ecológica presenta esta crítica hacia la economía tradicional y nos dice, por ejemplo, y aquí otra vez volvemos al ejemplo de Repsol para tenerlo en mente también de a qué nos estamos refiriendo, ¿no? El mercado no garantiza que la economía introduzca la dimensión ecológica, lamentablemente, ¿no? Si es que nuestro sistema económico se basa solamente en el equilibrio al que puedan llegar las fuerzas del mercado, de oferta y demanda, y de que un bien vale en función a el equilibrio que llegan a los precios finales del mercado, estamos perdiendo de vista que estamos infravalorando los perjuicios que la producción de ese bien pueden llevar a cabo, ¿no es cierto? E incluso infravalorando los perjuicios que van a tener las generaciones futuras, como mencionaba Jackson, ¿no? No estamos tomando en cuenta en los costos de producción, ¿no? Porque cualquier actividad productiva tiene utilidades, ¿no es cierto? Y tiene costos de producción. Y en los costos de producción no se están tomando en cuenta los costos que se generan alrededor de la contaminación, que finalmente pueden generar las actividades productivas, o el exceso, ¿no es cierto?, de extracción que se puede generar, o el exceso de uso de algunos recursos que terminan rompiendo sus ciclos regenerativos, ¿no? También se mencionaba en la discusión los derechos de la naturaleza, y ahí se tiene en cuenta eso, ¿no? O sea, sí, la naturaleza es parte de, y es transformada por los seres humanos para proveerse históricamente y no solamente en el capitalismo, para proveer bienes y servicios que requerimos para poder vivir, ¿no? La diferencia en el marco del capitalismo y en esa lógica de crecimiento económico es que se quiere estresar tanto la atención y la extracción de esta naturaleza que se quiebran los ciclos restaurativos de la naturaleza en sí misma, ¿no? Entonces, esa es la crítica de la economía ecológica a este sistema walrasiano que se le denomina, ¿no? Este ciclo cerrado de la economía que tiene en cuenta solamente flujos de insumos y productos, flujos de dinero, todo pasa por transacciones económicas y se pierde de vista lo vital que es para que esto funcione distintos elementos de la naturaleza, ¿no? Entonces, lo que nos propone la economía ecológica es un esquema un poco más complejo, ¿no? La actividad humana, distintos tipos de actividad humana, pero la actividad económica, sobre todo, funciona, es un subconjunto en el marco de un sistema más amplio, ¿no? Que es la biosfera, que es la Tierra. Esta biosfera tiene flujos constantes de energía, ya sea energía solar, ya sea calor, y irradia, ¿no es cierto?, estos flujos hacia la actividad económica. Energía, materiales, provee energía, provee materiales. También la biosfera provee servicios ecosistémicos, ¿no? Que también es un concepto reciente que surge desde los años 2000 para poder intentar explicar, más allá de la valorización económica tradicional, otros conjuntos, otras cuestiones que se le denominan servicios, pero también hay críticas a denominar los servicios, que nos puede dar la naturaleza, ¿no? O sea, más allá de un recurso, más allá de que un bosque puede ser visto como madera si es que está talado, el bosque también genera, por ejemplo, ¿no?, aire limpio para respirar. El bosque, por ejemplo, en Piura, ahora que tenemos y sabemos que siempre hay constantes fenómenos del Niño, las raíces de los árboles generan un poco de soporte cuando vienen, ¿no es cierto?, los flujos de los ríos y evita que haya más destrucción. Los bosques generan un ecosistema que también evita la proliferación de plagas. Entonces, hay otros servicios que el bosque o que el ecosistema puede generar por fuera de la contaminación
de la contabilidad del crecimiento económico tradicional, ¿no? Entonces eso se le llama servicios ecosistémicos, que incluso pueden ser servicios culturales, ¿no? O sea, el bienestar que generan, mencionaban, creo que lo comentaron también en el grupo, ¿no? El estar cerca de la naturaleza, el bienestar que esto te genera, eh, incluso en términos, decías que en términos de tu cosmovisión, la importancia que tiene tu vínculo con el bosque. Entonces, no son solamente, la naturaleza no es solamente un recurso, sino que cumple distintas funciones que generan bienestar en la vida humana, ¿no? Y la economía ecológica busca incorporar eso en el marco de su crítica a la economía tradicional. Entonces, identifica que la actividad económica funciona dentro de es un subsistema dentro de la biosfera de la Tierra, y que en estos intercambios de energía y materiales se producen dos tipos de residuos. Y aquí entra un componente en el cual la economía, las ciencias sociales dialogan con las ciencias naturales, en este caso ya no tanto solamente con la biología, sino también con la física, porque se toman en cuenta componentes de la termodinámica, ¿no? Que es una rama de la física. Entonces nos dice, estos residuos, lo más visible, lo que más tenemos cercano es el residuo material, ¿no? El desecho que se genera, no sé, se construyó un televisor y el televisor ya no funciona y entonces el televisor quedó ahí como un residuo material. Pero no solo eso, también se genera otro tipo de residuo que es la energía degradada o la energía disipada, ¿no? Es decir, hemos usado para el proceso productivo la energía a través del petróleo, y ese petróleo ha salido al ecosistema, contaminando el ecosistema de alguna forma porque es energía degradada, en más o menor medida de acuerdo al tipo de energía que se ha utilizado, ¿no? Entonces, aquí se utiliza la segunda ley de la termodinámica, y por eso digo que es un diálogo muy interdisciplinario para construir la economía ecológica y en general la ecología política, tomando en cuenta que son más tipos de residuos y eso hace más difícil su contabilización, ¿no? Porque ahí tenemos que entonces medir, por ejemplo, la huella de carbono, ¿cómo puedes medir eso? Es un reto mucho más grande que algunos países intentan asumir, ¿no? Entonces no se trata solamente de reciclar como una solución para hacer que la economía sea circular, porque ¿cómo reciclas la contaminación generada por la energía degradada, ¿no? Ese es un reto más grande, ¿no? Ya no solamente se puede hablar de reciclaje natural, de reciclaje orgánico, porque es un componente que escapa al desarrollo tecnológico que tenemos en la actualidad. Entonces, lo que nos propone la economía ecológica es que para que la sociedad funcione en el marco de este metabolismo social que hemos descrito, se requieren de estos flujos de la naturaleza, ¿no es cierto?, para poder obtener energía para nuestros procesos productivos, pero nosotros botamos finalmente energía disipada también o energía degradada. Se generan distintos tipos de residuos, ¿no es cierto?, en el marco de recursos como recursos inagotables, como la energía solar, recursos renovables, recursos también que pueden ser luego reciclados o no reciclados en el caso de algunos recursos orgánicos. Entonces, todos estos elementos tienen que ser tomados en cuenta entre los costos de producción de un proceso económico, ¿no? Y nos dice también en esta lógica que a diferencia de la mirada walrasiana, de la economía tradicional, la economía es un sistema abierto, ¿no? No es un sistema cerrado, con flujos perfectos, en equilibrio, no, es un sistema abierto, de intercambio constante, de metabolismo social entre la acción humana, las decisiones económicas y la biosfera en la que nos encontramos y el ecosistema particular en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, en estos intercambios constantes, ¿no? Tienen que ser tomados en cuenta en el momento de nuestros procesos productivos. Y aquí, ¿no?, en esta mirada también que nos permite la economía ecológica, se toma en cuenta a las leyes de la termodinámica. Y aquí quizás puede ser esto un poquitín aburrido para algunos, si es que no estamos tan familiarizados con las dinámicas de la física, pero es importante para poder entender los límites del modelo económico que tenemos, que pierde de vista o sobresimplifica estos procesos, ¿no? O sea, lo que nos dice la segunda ley de la termodinámica es la ley de la entropía, ¿no? Que la energía tiende a degradarse. Entonces, necesariamente en cada proceso productivo en el que se usa la energía, esta va degradándose y no estamos teniendo un proceso perfecto en el cual, ¿no es cierto?, estemos realmente teniendo un flujo inocuo, ¿no? Sino es que la energía que vamos utilizando se va degradando y va generando procesos de contaminación.
Entonces, en ese marco, por ejemplo, cuando estamos extrayendo el petróleo, no estamos produciendo petróleo, ¿no? Entonces, cuando nos dicen la industria petrolera, no es realmente una industria, ¿no? Para seguir buscando nuevas formas de energía, ¿no es cierto? Lo que se está generando es cada vez poner más en riesgo, ¿no? Distintos ecosistemas para poderse, en este marco de nuestra dependencia por esas energías fósiles, ¿no? Entonces, nos dicen los autores de la economía ecológica que la energía, que el humano no puede realmente crear nueva materia o nueva energía. Solamente el ser humano puede transformarla, ¿no? Entonces, nuestras lógicas económicas están enmarcadas en nuestra capacidad solo de transformar materia y energía, no podemos crearla de forma espontánea, y esa es la limitación que tenemos como seres humanos, ¿no? Finalmente, desde la lógica productivista, volviendo al inicio de la sesión, y esta carrera por el desarrollo tecnológico que tenían los países tanto capitalistas como socialistas, en el siglo XX, tenían que tener en cuenta que no importa qué tan rápido sea el desarrollo productivo, la cuestión concreta que tenemos los seres humanos es que solo podemos transformar la materia o la energía en el marco del desarrollo de la termodinámica en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, la energía, en ese sentido, no la podemos crear, la podemos solamente transformar, y en el marco del tiempo tiende a degradarse. Y eso es un componente importante a tomar en cuenta. Entonces nos damos cuenta que todo esto y estas cosas que hemos discutido no se encuentran en el marco de tanto de la economía neoclásica tradicional como en las soluciones intermedias que se están entregando, ¿no? Entonces, actualmente tenemos un desarrollo teórico de propuestas de salida a la crisis climática en la que nos encontramos, en las cuales hablamos de desarrollo sostenible, como les mencionaba, hablamos de economía circular, pero lamentablemente, como vemos, los procesos productivos, los residuos que generan, tanto materiales como energéticos, lamentablemente no pueden entrar en esta contabilidad. Entonces no podemos transformar capital natural e intercambiarlo con capital financiero, porque lamentablemente estaríamos perdiendo de vista esa energía que ya se degradó en el marco de ese proceso, ¿no es cierto? Y no estaríamos perdiendo de vista que es imposible contabilizar la afectación por un pasivo ambiental, como han mencionado ustedes, tanto en la vida humana, en la salud humana, como también en la salud y en la vida de la naturaleza alrededor. Entonces, la mirada que hemos enfrentado hoy, que hemos visto hoy, que hemos conocido hoy desde una perspectiva de la ecología política, desde una perspectiva estructural, nos permite darnos cuenta de eso, ¿no? De que lamentablemente en este contexto de crisis climática, las soluciones intermedias, ¿no es cierto?, que intentan conciliar la existencia de este sistema, de este modelo económico, de este sistema productivo, con nuestras metas de acción climática, realmente son falsas soluciones, ¿no? Porque la dinámica que estamos generando de consumo y sobre todo de producción resulta incompatible con el sentido de urgencia que tenemos ahora para poder enfrentar esta crisis climática, ¿no? Entonces, es necesario abrir nuevas puertas, identificar nuevos aprendizajes y sobre todo pensar colectivamente y tomar en cuenta distintas propuestas, incluso más allá de, sobre todo de lo occidental, para poder pensar en rutas de acción climática para frenar la crisis, ¿no? Esos son algunos de los elementos que quería compartirles el día de hoy. Me gustaría poder extenderme un poco más en lo de economía ecológica, pero si voy a la segunda parte ya no nos va a dar el tiempo para poder terminar la sesión. Quería comentarles que la siguiente sesión es sobre economía feminista, y como hemos visto el día de hoy, desde el marxismo tradicional, una contradicción que se identifica es la contradicción de capital-trabajo, ¿no? Hoy día hemos visto una contradicción que tiene que ver del capital con la naturaleza, y una tercera contradicción que es la crítica también desde el feminismo, desde el ecofeminismo, es la contradicción que tiene el capitalismo con la sostenibilidad de la vida, con los cuidados. Entonces, esta tercera contradicción es la que vamos a poder ver un poco más también en la sesión de ecofeminismo. Los invitamos a conectarse y quizás ahora podemos tener un breve momento para poder compartir, para poder hacer preguntas en el marco del cierre de la sesión. Agradecerles a los presentes, agradecer también a la organización, a CREAR, por este espacio para poder compartir.